Cada tanto, como sospecho todos ustedes, me hago preguntas inútiles. Una de esas preguntas inútiles que me hago es ¿cuál es el sentido de la vida? Y en realidad iba a venir a contarles eso, cuál es el sentido de la vida, pero me dijeron que duraba 12 minutos la charla, me pareció que me quedaba un poco corto. La otra pregunta inútil que me hago es cómo llegué a ser lo que soy, a hacer lo que hago. Y esa pregunta la puedo contestar perfectamente. Yo me convertí en divulgador científico el 16 de diciembre de 2005, entre las 3 y las 3:20 de la tarde. Y es cierto, no estoy mintiendo. Hasta ese momento la verdad que la ciencia me pasaba por el costado, yo había recién terminado la secundaria, había empezado a trabajar como periodista, y ese día me mandaron a entrevistar a Leonardo Moledo, que es la persona con la que escribí el libro Historia de las Ideas Científicas 10 años después. Tuvimos una conversación de 20 minutos, y en esos 20 minutos Leonardo cambió para siempre la manera que yo tenía de ver la ciencia, y me dejó con una suerte de pulsión que desde entonces no pude abandonar, que es la de contar por qué la ciencia me parece tan maravillosa y por qué considero que tiene que salir del laboratorio para cumplir con sus verdaderos propósitos. Una de las primeras cosas que me dijo Leonardo en esa conversación fue que la ciencia tenía que formar parte de la cultura general. Eso nos parece muy obvio, sospecho que casi todos intuitivamente lo compartimos, y sin embargo no lo es tanto. Fíjense que hay una paradoja esencial en cómo pensamos la ciencia. Creo que todos o casi todos estamos de acuerdo en que el conocimiento científico nos facilita la vida. Nos permite comunicarnos mejor, nos permite ver muchas películas desde nuestras casas, nos permite viajar más rápido. Y así todo, creo que seguimos pensando que las ideas científicas, que el pensamiento científico es patrimonio de unos pocos. Y me gustaría ilustrar esto con un experimento mental. Les pido que me sigan en este experimento mental. Imagínense que fuéramos primero a una facultad de Ciencias Exactas y Naturales, agarráramos a todo el staff docente, secuestráramos al staff docente y les hiciéramos una simple pregunta, que es si conocen, aunque sea esquemáticamente, la trama de Hamlet. Una de las obras que todos podemos coincidir es una de las obras fundamentales de la literatura universal. Estoy convencido que en ese caso, en esa facultad y esos docentes, me contestarían que sí, que la conocen, o por lo menos casi todos me contestarían que la conocen. Y también estoy bastante convencido de que muy pocos la conocerían en serio, de que en realidad contestarían que la conocen, no porque la conozcan, sino porque creen que deberían conocerla. Cambiemos el escenario ahora, vayamos a una facultad de humanidades, agarremos, secuestremos también, para ser igualitarios, al staff docente de esa facultad, y preguntémosles si conocen, aunque sea esquemáticamente, los principios de la termodinámica, que son principios fundamentales de la física moderna. En ese caso, no sé qué opinarán ustedes, pero yo estoy convencido de que casi todos me contestarían que no los conocen. Y lo que me preocupa a mí no es que no los conozcan. Lo que me preocupa es que sean honestos. Me preocupa que me digan que no los conocen. ¿Y por qué me preocupa eso? Porque si este hipotético staff docente, que funciona un poco como metáfora de la sociedad en su conjunto, admite tan livianamente que no conoce los principios de la termodinámica, principios fundamentales de la ciencia moderna, es porque no consideran que esos principios deberían formar parte de ese patrimonio cognitivo común que fuimos construyendo a lo largo de nuestra historia como especie y que llamamos cultura general. Desde ese momento inicial me pregunté entonces cómo podíamos hacer para lograr que la ciencia empezara a formar parte de la cultura general. Y una de las maneras que se me ocurrió y que por lo menos para mí fue efectiva, para incorporarla a mi cultura general fue efectiva, fue la de devolverle a la ciencia su densidad histórica, su carácter histórico, y reconocer en la historia de la ciencia una narrativa de aventuras. Es una aventura del conocimiento. En la secundaria a mí me pasaba lo siguiente, en la secundaria, el liceo, creo que le llaman acá, se me presentaban en el pizarrón, ecuaciones
fórmulas, estructuras moleculares, y esas ecuaciones, fórmulas y estructuras estaban ahí dadas, como si fueran eternamente verdaderas, como si de alguna manera Dios las hubiese puesto en el mundo para que nosotros las escribamos en el pizarrón sin trabajo, sin esfuerzo. Y resulta que una ecuación es exactamente lo contrario de eso. Pensemos en, por ejemplo, una de las primeras ecuaciones que aprendemos todos, que es la del movimiento rectilíneo uniforme. Es una ecuación que lo que me permite es, no hace falta que la recuerden, si no la recuerden mejor, es una ecuación que me permite predecir la posición de un móvil en función de su velocidad. Simplemente eso. ¿Qué es lo que me resulta interesante de esta ecuación? Que me permita predecir la posición de un móvil en función de su velocidad me resulta interesante, me parece bastante impresionante. Pero lo más interesante de esa ecuación para mí es que si uno se atreve a asomarse a esa ecuación, si uno se atreve a interrogar esa ecuación, puede ver detrás un conjunto enorme de tipos que pensaron, que se enfrentaron a una realidad que es siempre misteriosa, que es siempre tímida, y que decidieron, en lugar de darle la espalda, explicarle. Por ejemplo, si uno se asoma a esa ecuación y si uno la interroga y no la da por sentada, se encuentra con un filósofo que hace 2500 años, Zenón de Elea, dijo que el movimiento era imposible en realidad. Porque Zenón decía, un móvil, para moverse de un punto A a un punto B, tiene que atravesar antes la mitad de ese recorrido. Y antes la mitad de ese recorrido. Y antes la mitad de la mitad de la mitad de ese recorrido, y así el móvil nunca abandonaba su punto de origen. Y también uno se puede encontrar a los filósofos de la escuela de Oxford, que en plena Edad Media, y hace apenas 900 años, inventaron el concepto de velocidad. O sea, no sé si captan la dimensión de esto, hasta hace 900 años no teníamos el concepto de velocidad. Lo tuvieron que inventar unos tipos pensando para que pudiéramos llegar a tener los satélites que hoy tenemos. Lo alucinante entonces de esta ecuación para mí es que funciona como una ventana a esa parte de nuestra historia como especie que no se desprende de nuestra miseria, que no se desprende de nuestra codicia, que no se desprende de nuestra avaricia, que no se desprende de nuestra ambición, sino que se desprende de lo más rico que tenemos, que es nuestro deseo de conocer el mundo y nuestra capacidad de conocer el mundo. Somos capaces de conocer el mundo, por un lado, porque tenemos una estructura acá dentro de más o menos 1,5 kilos que nos permite construir sobre lo que nos dicen los sentidos, abstraer, matematizar y no dar por sentado lo que nos dicen. Pero además, y esto me resulta más importante todavía, podemos conocer porque estamos socialmente capacitados. ¿Qué quiere decir que estamos socialmente capacitados? El pensamiento es necesariamente diálogo, es discusión, es intercambio, es conversación. La ciencia surge cuando surge la sociedad, porque si no hay sociedad, no hay pensamiento posible. En este sentido, podemos pensar que la ciencia es por definición colectiva. No es, como se suele creer, una historia hecha por grandes genios que descubren grandes cosas, sino que detrás de cada descubrimiento científico hay un enorme ejército de gente. Por un lado están, sin lugar a dudas, y los que trabajen en carreras científicas lo sabrán, los doctorandos que están atrás haciendo el trabajo sucio para que el gran investigador se lleve el gran premio. Pero además de los doctorandos, estamos todos nosotros, los profanos, los que no estudiamos carreras científicas. La ciencia moderna, la ciencia que surge en el momento en que Copérnico nos saca del centro del sistema solar, es pública por definición. Leonardo Moledo siempre decía que si uno hace un experimento en el patio de su casa, eso todavía no es ciencia. Para que sea ciencia yo tengo que hacer el experimento en el patio de mi casa, descubrir algo novedoso, ir y contárselo a mi vecino, posiblemente en bolas, ¿no? Porque a lo Arquímedes, voy a salir corriendo y se lo voy a contar a mi vecino. En el momento en que mi vecino verifica si lo que yo hice está bien o está mal, y me da un feedback sobre eso y conversamos y llegamos a maneras de mejorar ese experimento, en ese momento surge la ciencia. Y esto se puede ilustrar muy bien históricamente. Hay una anécdota que todos ustedes deben conocer, que es la de Galileo Galilei tirando objetos de la Torre de Pisa
para verificar que el tiempo de caída de los cuerpos no depende de su masa. ¿La conocen? Es una anécdota, es un lugar común de la historia de la ciencia. La anécdota es falsa. Galileo no hacía eso. Pero no me importa que no lo hiciera, me importa que lo podría haber hecho. Esa anécdota muestra muy bien cómo surge la ciencia moderna. Galileo Galilei es de hecho mi científico favorito, porque además de resolver pensando muchos problemas que se arrastraban desde la época de los griegos, hace divulgación científica. Galileo elige escribir en italiano en lugar de escribir en latín. Galileo elige escribir diálogos para que lo lean todos, además de escribir los tratados técnicos. Y tomémonos la licencia, tira objetos de la Torre de Pisa, porque Galileo sabe perfectamente que para que la ciencia cumpla su verdadero propósito, tiene que ser socialmente apropiada. Galileo sabe perfecto que no alcanza con que él y su grupo de amigos sepan que la Tierra no es el centro del sistema solar, sino que para que una idea tan poderosa y que va tan contra el sentido común como esa fructifique, tienen que creerla verdadera los paduanos y los milaneses y los florentinos y los romanos de su época. Y esto me parece que aplica no solo para la época de Galileo Galilei, sino para nuestra propia época. Como la ciencia es pública, nosotros tenemos el derecho, nosotros, si quiero decir ustedes, yo, tenemos el derecho y también un poquitito la obligación de exigirle a la ciencia que se muestre. Solamente si le exigimos a la ciencia que se muestre, si le exigimos a la ciencia que salga del laboratorio, vamos a lograr reposicionarla en el lugar que realmente se merece, al lado de la literatura, de la música y de la pintura, como una de las formas más maravillosas y más bellas que tiene el hombre de enfrentar el mundo que lo rodea. Gracias.